sobre su corazón ahora. Y con su manito en el corazón, haga una oración silenciosa. El dedito, tengo un dedito, lo pongo arriba, lo pongo abajo, lo pongo al frente y lo pongo aquí. Vamos a esperar que se calmen los. Ponga su manito en el corazón. Y pídale al Espíritu Santo de Dios que Él hable a su corazón. Espíritu Santo precioso, gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón. Porque tu palabra es oportuna y pertinente para nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice en el libro de Josué, en el último capítulo del libro de Josué, en el verso número 15, verso número 15 del último capítulo 24, dice que esta es la despedida de Josué. Y habla y dice así: si mal les parece servir a Dios, escojan hoy a quien sirvan. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Estas son las últimas palabras de un hombre que, como hemos venido trabajando todos estos meses de junio, dijimos que mes de junio trabajaríamos en clave padres. ¿Recuerdan? Hablamos acerca de José, el de María. Hablamos acerca de David. Y hoy hablaremos acerca de Josué. En esa misma clave, en clave padres. Y la idea es que durante el mes de junio hablemos precisamente de los padres. Eso es como una especie de desquite, porque es que en mayo siempre hablan de la mujer y de la madre y de la madre y de la madre y de la madre. Así que estamos entonces también en ese plan de desquite. Y en junio hablaremos acerca de los padres. A manera de introducción, quiero hacerle reflexionar sobre esto. La Biblia está llena de hombres extraordinarios. La Biblia y la historia, por supuesto, está llena de hombres extraordinarios. Pero es un error suponer que la historia es el esfuerzo humano de estos hombres. Yo creo más bien que la historia es la narración de cómo Dios intervino en la vida de estos hombres y cómo los convirtió de personas comunes a personas extraordinarias. Eso nos hace pensar entonces que Dios no tiene favoritos, aun cuando sí los tiene. Me explico. Sí los tiene en el sentido que en la búsqueda de Dios, en la intimidad con Dios, en la obediencia a Dios, en el precio que pagas por esa búsqueda a Dios, por supuesto, tú disfrutas más de esa amistad y de ese compañerismo. Pero digo, no tiene hijos favoritos por cuanto todos nosotros estamos en igualdad de condiciones delante del Señor. Y todos podemos ser usados por el Señor. Así que el asunto aquí no es de habilidad, capacidad, talento, oportunidad, sino es un asunto de disponibilidad delante del Señor. Tengo que preguntar entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a que Dios use tu vida? ¿Estás dispuesto, estás preparado para concederle a Dios el trono de tu vida y permitir que Él actúe en ti? Porque Dios es el mismo. Estamos ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Los que cambiamos entonces somos nosotros mismos.
Ahora, pensando en personajes como Josué, quienes terminan su vida con este pasaje que acabo de leer, terminan diciendo, bueno, ¿saben qué? Ustedes verán finalmente a quién les sirven. Si les da la gana, sirvan a los dioses que tuvieron allá, si no, sirvan a los dioses que tienen aquí. Pero en cuanto de mí depende, yo y mi familia serviremos al Señor. Qué hermoso poder terminar nuestros días de esa manera, diciendo, hemos servido al Señor y vamos a seguirle sirviendo en el nombre de Jesús. Voy a tratar de demostrar cómo una persona que no tuvo ninguna posibilidad, ni de nacimiento, ni de oportunidad, ni de refuerzo social, no tuvo ninguna oportunidad, logró convertirse en un vencedor. Como una persona que no tenía ninguna posibilidad, logró captar, agarrar las posibilidades que Dios le entregaba y convertirlas en instrumentos de victoria para él. Y este personaje es Josué. Josué nació como un esclavo. 430 años de esclavitud pasó el pueblo de Israel después de que 70 personas con Jacob ingresaron a Egipto. Y duraron 430 años de esclavo. No tuvo libertad. Él no escogió la vida que quería vivir. Él no escogió la universidad o el entrenamiento o el oficio que quería tener. Él simplemente era un esclavo. No tenía libertad, no tenía educación, no tuvo ningún entrenamiento, no tuvo ninguna oportunidad en la vida. Simplemente fue un esclavo. Sin embargo, logró de alguna manera agarrar la oportunidad y sobre todo logró que a través de su encuentro con Dios y de su relación con Dios, logró superarse y logró vencer y logró ser un vencedor. Esta es una prueba de que los hombres ordinarios, los hombres comunes y corrientes se pueden convertir en personas extraordinarias siempre y cuando depositen en Dios su confianza. ¿Qué fue lo que hizo Josué? ¿Cuáles serían las características de Josué que nos permiten a nosotros decir, caramba, salió de la esclavitud y al final de sus días se convirtió en un vencedor? No fueron muchos años. Bueno, murió, dice la escritura, de 110 años, ¿sí? No fueron muchos años de vida. Sin embargo, habiendo nacido en esas condiciones, al final de sus días logró ser usado por Dios, incluso para la repartición de la tierra al pueblo de Israel, incluso para dirigir una conquista para la cual no estaba preparado, pero de la mano del Señor logró no solamente vencer, sino repartir, administrar con justicia lo que Dios había puesto en sus manos. Veamos algunas características de Josué. La primera de ellas es que Dios usó a Josué a pesar de su pasado, un pasado tenebroso, un pasado sin brillo, un pasado sin ilusión. Su padre llamado Nun y su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y toda su generación habían sido simplemente esclavos. Había nacido sin derechos, no tenía educación, no tenía libertad, no tenía posesiones, no tenía respeto. El único consejo que pudo recibir de su familia fue: mi hijo, sea obediente, cargue más de lo que le están indicando que cargue. No se ponga a pelear con los capataces. Mi hijo, simplemente obedezca, tenga una espalda fuerte para el trabajo. No tenga ninguna aspiración, porque la gente que tiene aspiración se vuelve de pronto engreída y recibe maltrato de los capataces, son golpeados y metidos presos y de todo. Mi hijo, pórtese bien. El pasado de Josué estaba lleno de sufrimiento. El pasado de Josué tenía una vida de esclavos y esa vida era tediosa, dolorosa. Era una vida realmente muy corta para ese tiempo de esclavo.
Ustedes recuerdan que allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios está llamando a Moisés, Dios dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído el clamor de ellos. Es decir, que ese tiempo de esclavitud había sido un tiempo precisamente de maltrato y de dolor. Ahora, no solamente era él, era toda su familia, era toda su generación, eran todos sus amigos. Él vio cómo masacraban a sus compañeros. Seguramente él vio cómo mataban a los niños varones que nacían. Seguramente su familia o alguien de su familia también sufrió acerca de eso. Tuvo una niñez triste, pero tuvo una adolescencia sin esperanza, sin ninguna ilusión. El pasado era sombrío, el presente para él era desesperante, pero Dios le estaba reservando un futuro glorioso, un futuro de libertad. Y por esa razón él logró olvidarse de su pasado, dejar atrás su pasado y disponerse para que Dios actuara. Pero además de eso, era muy joven y Dios usó a Josué a pesar de su juventud. En ese tiempo, todavía hoy día, pero en ese tiempo la ancianidad era algo respetable. Los ancianos mandaban. Todas las leyes y todas las normas del país eran establecidas por los ancianos. Los juicios los determinaban los ancianos. No había ninguna posibilidad para que los jóvenes intervinieran. Todos los hombres que aparecen en la Biblia aparecen pues en roles importantes en la Biblia, eran precisamente ancianos. Ahora, ustedes recuerdan que una de las quejas cuando Dios llamaba a una persona era esa, que yo soy muy joven. José le dijo, no, yo soy muy joven. Samuel le dijo, yo soy jovencito. Jeremías le dijo, yo no sé hablar. David le dijo, yo soy un pelado. María le dijo, yo soy apenas una niña. ¿Sí? Todos los hombres se quejaron de eso, de que aún en la juventud Dios los estaba llamando. Por esa razón, Dios ha creado un sistema que se llama mentores. Dios ha creado un sistema que se llama pastores. Dios ha creado un sistema que se llama discipulado, porque a veces en nuestra juventud nosotros no logramos entender la voz de Dios. Por eso a un Samuel Dios tuvo que darle a un Elí, a un Saúl Dios tuvo que darle a un Samuel, a un Eliseo Dios le dio un Elías, a un Josué Dios le dio un Moisés, a un Silas Dios le dio a un Pablo, pero a un Pablo le tuvo que dar un Bernabé. Estos son mentores que Dios coloca en nuestro camino para ayudarnos a moldear nuestra juventud. Pero eso sí, la juventud no es un obstáculo para ser usado por Dios. San Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando estamos hablando de un hombre de más de 30 años. Nosotros hablamos de juventud, de un pelado de 12 o de 13, de Jorge más o menos, tan joven, ¿sí? Pero en la época de la Escritura, especialmente aquí en el Nuevo Testamento, en el caso de Timoteo, era un hombre de 30 y pico de años, ¿sí? La mayoría de edad eran los 30 años, entonces un hombre joven era un hombre menor de 40 años. La juventud de Josué a veces le hacía cometer ciertas imprudencias, pero fue moldeado por Dios porque Dios colocó un mentor para él, un mentor que le guió, un mentor que le ayudó a continuar en el camino. Y a pesar de su juventud, Dios pudo usar a Josué. Pero además de eso, Dios usó a Josué a pesar de los otros. Porque a veces pensamos que es que Dios tiene que usarnos en gavilla, que Dios tiene que usarnos en equipo, que Dios tiene que usarnos a todos nosotros. Pero a pesar de eso, Dios usó también a Josué. Porque ustedes recuerdan que Josué recibió, por decirlo de alguna manera, un castigo, el castigo de peregrinar por el desierto, a pesar de que él no había tenido la culpa. Es decir, el juicio de la travesía por el desierto durante 40 años obedeció a los 40 días que estuvieron los espías allí en la tierra prometida. Cuando regresaron,
10 de ellos dieron un informe negativo. 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron un informe positivo. Y por esa razón, solamente Josué y Caleb fueron la generación que pasaron a la tierra prometida. La otra generación pereció en el desierto, se murieron todos allí, no pasaron. Entonces Josué tuvo que soportar entonces el castigo de algo que no había tenido nada que ver con él, porque él sí había dado un informe positivo. Sin embargo, de todas maneras, él también sufrió por la travesía en el desierto, sufrió también ese juicio de parte del Señor. No se vuelve a mencionar tampoco el padre de Josué, Nun. Simplemente se le da como el nombre, ¿verdad? Josué, hijo de Nun. Pero ese es un nombre, no porque estén exaltando a su padre, sino porque era su nombre. Todavía hoy día es así. En Israel es así. Tú te llamas con un nombre y con el nombre de tu padre. Y así figura en tus documentos y en tu cédula y en todas partes figura de esa manera. Yo soy Valerio, hijo de Guillermo. Así aparece en mi documento, ¿sí? Entonces, este es Josué, hijo de Nun. Pero resulta que Nun nunca volvió a aparecer más nunca. Lo cual suponemos que fue de esa generación que murió allí en el desierto. Es decir, que en la segunda etapa de Josué, él le tocó enfrentarla solo, sin el consejo o sin la dirección de su propio padre. Pero además de eso, Dios usó a Josué a pesar del tiempo perdido. Dios usó a Josué a pesar de todo lo que había ocurrido. Estaban allí en Cades Barnea. Habían pasado 11 estaciones. Ya estaban para ingresar a la tierra prometida. Ya estaba todo listo. Ese era el plan de Dios. Ese fue el diseño del Señor, ingresar a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés manda la misión de los espías para verificar ciudades y todo lo demás. Ocurre lo que ya ustedes saben que pasa, el informe negativo, todo el pueblo se revoluciona y todo el pueblo se entristece y todo el mundo habla y habla y habla, y entonces Dios decide que por cada día que han ido allá van a estar un año aquí en el desierto. O sea, el diseño original de Dios se dañó, el plan inicial de Dios se dañó. Ahora bien, tuvieron que pasar entonces 40 años más para poder ingresar a la tierra prometida. Fue un tiempo perdido. Ellos pudieron haber entrado de una vez a la tierra prometida conforme Dios les había indicado. Aun cuando no fue su responsabilidad, aun cuando no fue su culpa, él también le tocó sufrir ese tiempo perdido. Ahora bien, pese a la esclavitud, pese al desierto, pese a todas estas cosas que pasaron con Josué, nosotros tenemos que decir, caramba, tenía este personaje que tener unas características muy especiales para que Dios pudiera usar su vida. Y voy a mencionar por lo menos 3 o 4 características especiales de este personaje. La primera de ellas es la fidelidad. Él fue un hombre fiel. Él fue un hombre fiel desde el principio. Cuando lo mandaron como espía, respondió siendo espía. Fue fiel a su nombre. Recuerden que él se llamaba Oseas y Dios le cambió el nombre y le puso Josué. Josué viene de un verbo hebreo que es el verbo Yeshua, es el verbo salvación. Josué quiere decir Dios es el que salva, el Dios de la salvación. Él fue fiel al propósito de Dios, fue fiel a su nombre. Pero además fue un creyente fiel. Siempre estuvo allí en el monte Sinaí, siempre estuvo con Aarón, siempre estuvo con Moisés, siempre estuvo allí siendo fiel. Fue fiel como una minoría que siempre tuvieron una visión hacia el futuro correcta. Siempre vieron el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Pero también fue fiel en la adoración. En el tabernáculo, dice la Escritura, cuando Moisés entraba al tabernáculo, Josué estaba siempre allí esperando en el tabernáculo que su mentor saliera. Siempre estaba pegadito a Moisés en la adoración. Fue fiel ante las advertencias del Señor. Lo que Dios quería sembrar o hacer en el pueblo, él estaba pendiente y siempre escogió
ponerse del lado del Señor. El corazón de Dios era lo más importante para él. Josué entonces fue un hombre fiel. La primera lección que creo que debemos aprender de este personaje, si queremos tener el éxito que este personaje tuvo, fue aprender a ser fiel. Aprender a ser fiel con lo que te dan, aprender a ser fiel con lo que Dios te confía, aprender a ser fiel con el Señor. Mire, no se trata de religión, no se trata de iglesia, no se trata de agradar a los pastores o al equipo pastoral, se trata de ser fiel con el Señor. Es al Señor delante de quien un día estaremos y le conoceremos a Él tal como fuimos conocidos. Es delante del Señor ante quien un día yo tendré que dar cuentas. Así que la fidelidad tiene que ser parte de ese llamamiento de Dios para nosotros, que nos permite usar todas las posibilidades, y que las posibilidades son infinitas, son sin límites delante de el Señor. Pero además de eso, tenemos que sobreedificar sobre el fundamento que Dios nos ha dado. En este caso, Josué sobreedificó sobre su pasado. No importa, él no escogió su pasado, él no escogió su historia, pero si su historia era una historia de esclavitud y de sufrimiento, él tuvo que sobreedificar sobre ese pasado. A pesar de que su pasado era sombrío, a pesar de que su pasado era tenebroso, de todas maneras, él se esforzó, primero por ser un buen subalterno, por ser una persona fiel al mentor que tenía. Y él sustituyó de alguna manera a ese líder, respondió a la confianza, cuidó a ese líder, protegió a ese líder, guardó la espalda de ese líder. Y por eso, cuando Dios decide cambiar los cuadros directivos, Dios escoge a Josué y le dice: hermanito, ya usted está listo. Moisés ha partido, ahora póngase las pilas porque le corresponde a usted. La comandancia es suya. Y ustedes pueden decir: sí, seguramente era muy joven, era medroso, era pusilánime, no tenía mucha experiencia. Por eso en el capítulo 1 de Josué, en 4 diferentes oportunidades, Dios tiene que decirle: hermano, póngase las pilas, hermano, alístese, hermano, pero usted tiene que hacer. Oiga, por favor, usted es el nuevo comandante. Y Josué entonces tuvo que, sobre ese pasado, comenzar a construir. Pero además de eso, Josué cultivó la presencia del Señor. Y aquí debo decirles con todo mi corazón: mire, el secreto del éxito es la presencia del Señor. Tú puedes ser una persona talentosa, tú puedes tener mucha solvencia, tú puedes tener mucho conocimiento, puedes tener muchas oportunidades, pero el secreto es la presencia del Señor. Josué ejerció un liderazgo tremendo, pero porque buscó la presencia del Señor. Siempre recibió la aprobación de Dios, poseyó un espíritu de sabiduría que Dios le dio, meditó siempre en su palabra, porque eso fue uno de los consejos que Dios le dio en el capítulo 1. Si nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche vas a meditar en él. Y por eso Josué fue una persona apegado a la palabra del Señor. Fue una persona que esperó en el Señor. Fue una persona que oró todo el tiempo, que desarrolló tal intimidad con Dios, que desarrolló tal búsqueda con Dios, que incluso logró hacer cosas sobrenaturales en el nombre del Señor. Porque oyó la voz de Dios, podía hablarle al pueblo de parte del Señor. Josué entonces estudió los caminos del Señor, conocía los caminos del Señor. La presencia del Señor no era extraña para él. La presencia del Señor estaba siempre con él. Y ese fue el secreto de su éxito. Pero además de eso, Josué fue una persona obediente al Señor. No solamente fue fiel, no solamente usó su pasado y sobreedificó en él, no solamente buscó la presencia del Señor como la clave, como el secreto del éxito, sino que también fue una persona obediente. Y cuando digo obediente, fue obediente a su líder,
fue respetuoso, fue reverente, estuvo sumiso, estuvo sometido, estuvo rendido a el mentor que Dios le había colocado. ¿Hasta cuándo? Dios le dijo, ahora es tu turno. Si usted no aprende a ser discípulo, usted nunca podrá ser un buen líder, porque ser un buen líder se aprende siendo un buen discípulo. Eso fue lo que hizo Josué. Josué primero fue un discípulo. Josué primero cumplió misiones específicas. Josué primero fue un espía. Después de ser un espía, entonces fue un ayudante de Moisés. Después de ser un ayudante de Moisés, fue fiel en honrar a ese personaje. Pero después de todo lo que él aprendió allí, del entrenamiento, del curso que hizo para comandante, Dios le llamó a hacerlo. Así que la obediencia al Señor te permite llegar lejos, como le permitió llegar lejos a Josué. Josué se rindió al Señor, obedeció al Señor, aceptó las tareas difíciles, no vaciló en obedecer al Señor. ¿Es posible que se haya equivocado? Sí, claro, se equivocó. Los gabaonitas, por ejemplo, lo engañaron, se equivocó, no consultó al Señor. Pero a pesar de eso, a pesar de todo, Josué fue un hombre que también logró captar el corazón del Señor. Todo esto, ¿para qué nos sirve? ¿Con qué se come todo esto? Nos sirve para lo siguiente. Tú quieres ser un vencedor. Tú quieres ser una persona de éxito. Tú quieres ser que en todas las cosas te vaya bien. Tú quieres que al final de tus días, pueden ser muchos o pocos, al final de tus días tú puedas decir como Josué, yo y mi casa hemos servido y vamos a seguir sirviendo al Señor. Porque si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, yo debo decirte hoy de parte del Señor, es necesario tomar modelos como este. Es necesario tomar modelos para asumir posiciones. Nosotros a veces no podemos elegir las circunstancias en las cuales nuestra vida se desenvuelve. A veces nosotros no podemos manejar los criterios o las respuestas de otros. A veces nos toca sufrir por otros, como él sufrió 40 años en el desierto por el mal informe de los otros, no por el mal informe de él. Pero a pesar de eso, Dios lo honró. A pesar de eso, Dios estuvo con él. A pesar de eso, no solamente que llevó con éxito al pueblo de 2 millones y pico de personas a que tomaran la tierra prometida y organizó todas las batallas y todas las cosas allí en la tierra prometida, sino que después le tocó sentarse a repartir con justicia la tierra que Dios les había entregado. Fue una tremenda comisión la que Dios le entregó. Y déjenme decirles, esto no depende de la suerte, esto no depende de que usted es habilidoso, esto no depende de que usted es talentoso, esto no depende de que usted ha estudiado mucho la escritura, no, depende de la gracia del Señor. Dios quiere usar de manera significativa tu vida. En esta próxima década, sobre todo, estamos en la década de la relevancia. Estamos en la década de la importancia. Estamos en la década en que debemos dejar salir la iglesia hacia afuera. Estamos en la época donde Dios dejó de ser un testigo silencioso. Estamos en la época donde Dios ha decidido intervenir en la historia. Estamos en la época donde Dios quiere hacer señales, prodigios, milagros en la vida de las personas y a través de las personas en las naciones. Este es el tiempo del Señor. La pregunta es, ¿estás listo para dejar actuar al Señor? Dios quiere usarte y Dios quiere usar significativamente tu vida, pero ¿estás listo para dejarte usar por el Señor? Porque personajes como Josué, que partiendo de la nada logran meterse en el corazón del Señor y logran ser victoriosos, nos trazan un camino, nos dejan una huella y por ella nosotros podemos avanzar. Y esa huella es precisamente la huella que Josué nos dejó, la huella de la fidelidad,
la huella de construir sobre lo que ya tenemos, la huella de construir sobre el pasado, no como el gobierno que tenemos hoy día, que no construye sobre el pasado, sino todo lo pasado es malo y todo tiene que ser hecho nuevo. No, hay que construir sobre el pasado. Hay cosas importantes en tu vida que tienes que seguir usando, pero sobre todo la presencia del Señor tiene que ser la clave de tu éxito. Y la obediencia es lo que te va a llevar lejos. No la soberbia, no la vanidad, no el creer que tú te las sabes todas, no el pensar que es por ti, es por el Señor. Él es el Dios misericordioso y bueno que quiere usar nuestra vida. Entonces, la pregunta que tenemos que responder en esta mañana es, ¿acaso quieres ser usado por el Señor? ¿Acaso quieres que Dios use tu vida y te convierta de un simple persona ordinaria, no digo ordinaria mala, sino ordinaria común, en un vencedor, en una persona tremendamente extraordinaria, que no solamente sea un testigo de la historia, sino que haga historia, no solamente que sea un transeúnte, un caminante de la vida, sino que trace la vida, que haga la vida, que produzca la vida. Y creo que es un tiempo en el que nosotros tenemos que decidir qué queremos hacer. ¿Queremos hacer simplemente espectadores? ¿Queremos simplemente ver cómo pasan las cosas? ¿O queremos ser protagonistas de las cosas? Queremos que Dios haga. Vuelvo y pregunto, ¿estás listo para dejar que Dios obre en tu corazón? ¿Estás listo para dejar que Dios te use? ¿Estás listo para decirle a Dios en esta mañana, ¿sabes qué? No tengo brillo, no tengo nada, mi pasado es tenebroso, no recibí libertad, no recibí educación, no recibí oportunidades, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo, tú puedes hacer de mi vida algo fructífero, algo venerable, algo que valga la pena. Es el tiempo para decidir. Y en este tercer domingo de junio, donde hablamos de los padres, les estoy mostrando el ejemplo de un padre, el ejemplo de un padre que al final de sus días pudo decir, yo y mi casa, yo y mis hijos, como padre, porque estamos hablando en clave padres, yo como padre de esta familia decido que vamos a seguir sirviendo al Señor, porque Dios ha sido bueno y suficiente para nosotros. Amén. Ponte de pie conmigo y terminamos en un momento de oración. Quiero invitarte que allí donde estás cierres por un momento tus ojos. Cierra tus ojos un instante. Y así con tus ojos cerrados, medita por un momento en lo que hemos platicado. Medita por un momento en lo que conversamos aquí. ¿Por qué Dios usa a algunas personas para su obra? ¿Acaso Dios es un Dios selectivo? ¿Acaso Dios es un Dios excluyente? ¿O Dios usa a aquellas personas que disponen su corazón para Él? Examina por un instante tu corazón. Examina tu corazón. Por un instante, examina tu fidelidad al Señor. Josué fue primero un espía, después fue el siervo de un siervo, pero finalmente se convirtió en un siervo de Dios. Esa es la ruta. Hay que aprender a ser
fiel en lo poco para que Dios te confíe lo mucho. Hay que aprender a ser fiel en la adoración, fiel a tu llamado, fiel a tu nombre, fiel al propósito de Dios en tu vida, fiel a lo que Dios te ha encomendado. En esta hora pídele al Espíritu Santo de Dios que te permita ser fiel. Y que un día puedas escuchar la dulce voz del Señor diciendo: bien, buena esa, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No se angustie por su pasado. Edifique sobre él. Sobreedifique en su pasado. Es las experiencias y las circunstancias de nuestro pasado las que nos han preparado para el futuro. Las experiencias del pasado han moldeado nuestro carácter. Nos han dado templanza. Nos han hecho cambiar cosas. Honra tu pasado. Honra de dónde vienes. ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? No te dejes convencer de el asunto de la clasificación de las clases sociales. La estratificación es solamente un invento social. No es una realidad delante del Señor. Porque en Dios no hay distinción. No hay esclavo o libre. No hay judío o gentil. No hay hombre o mujer. Todos estamos en igualdad de condiciones. Revisa, por favor, tu búsqueda del Señor. ¿Qué tanto buscas al Señor? ¿Cuán importante es Él para ti? Allí está el secreto del éxito. La clave del éxito está en el silencio. La clave está en la quietud, en el reposo, en las rodillas. La clave está en el tiempo con Él. Y mira si estás viviendo en consecuencia, en consonancia con su palabra, en obediencia a su voluntad. Revisa cómo está tu vida. Hermano, para ser un instrumento del Señor, necesitamos, como Josué, preparar nuestro corazón. Si Dios ha hecho un llamado a tu vida, no te resistas. Sujétate, sométete. No pelees más con el Señor. Simplemente déjalo que Él actúe. Levanta tus manos al cielo. No sé cuál es el llamado que Dios haya hecho a tu vida. Dios le dijo un día a Josué, después de toda su preparación: levántate y pasa este Jordán. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente para gerenciar. Sé valiente para vivir por principios. Sé valiente para ejercitar mi presencia. Sé valiente para aplicar justicia. Sé valiente.
Y si esa es tu decisión en el día de hoy, que Dios te acompañe, que Dios te guíe, que Dios respalde tu decisión, que Dios arrope tu voluntad y la fortalezca, y que Dios te permita ser un siervo de Dios. Que la gracia del Señor repose sobre tu vida. Padre, bendigo en el nombre de Jesús la vida de cada persona que está en este lugar. Bendigo lo que ellos son y lo que ellos representan para ti. Señor, no importa cómo haya sido nuestro comienzo, nuestro final será glorioso. No importa que hayamos nacido en medio del dolor y la esclavitud, tú nos has llamado a la libertad y al triunfo. Gracias por el proceso que haces en la vida de cada uno. Espíritu Santo, en tus manos los encomiendo. Te pido que los guardes, que los guíes, que los protejas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que estés con ellos y que un día podamos decir, al final, hemos servido y seguiremos sirviendo. Yo y mi casa te amaremos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. No te vayas a ir sin saludar a alguien, sin darle un abrazo a alguien. Que la gracia del Señor repose sobre sus vidas y que tengan una semana de victoria. Que en esta semana Dios les muestre su amor y su bondad y que los anhelos de tu corazón, el Señor te ayude a alcanzarlos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.